Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al videito de hoy. Si es la primera vez que usted está entrando a mi canal y no me conoce, pues con mucho gusto me voy a presentar para ustedes. Yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir su día a día con ustedes. Y aunque mi día a día es bastante aburrido, bastante monótono, como ustedes saben, pues siempre trato de compartir con ustedes pues los momentos más relevantes de mi día a día. Así que quiero que me acompañen hoy en este video, porque digamos que quiero emprender en esta aventura, quiero incursionar en esto que voy a hacer. No sé cómo explicarles, es algo nuevo, es una receta que vi y por supuesto va a ser la primera vez que la hago, me voy a arriesgar a hacerla, así que quiero que ustedes se queden conmigo. No les voy a decir de qué es la receta, así que según yo vaya haciéndola les vaya mostrando los ingredientes, el modo de preparación. Pues si alguno de ustedes sabe de lo que se trata, pues me lo deja en los comentarios, pero no vayan a esperar a que yo termine el video para dejármelo en los comentarios, porque eso es trampa, eso es trampa. Si alguno sabe por los ingredientes, por el método de preparación, de qué se trata, pues me lo puede dejar en los comentarios si quiere. Y si por supuesto se saben alguna forma de prepararlo que no sea la que yo voy a hacerlo, que por lo que vi es bastante sencilla, y no porque parezca sencilla significa que vaya a ser sencilla. Recuerden que es la primera vez y las primeras veces siempre son bastante difíciles. Pues me deja dicho también cómo ustedes los hacen y yo pues con mucho gusto estoy abierta a nuevas sugerencias y también puedo hacerlo. Así que una vez aclarado todo esto, pues acompáñenme que ustedes y yo vamos a hacer estos deliciosos postres que la verdad es que yo me encantan, pero para comerlos tenía que ir a Pinar del Río. O sea, cuando iba a Pinar del Río era que los podía comer, porque ni siquiera aquí en San Luis ni en San Juan, en ningún pueblo de estos cercanos así, pues los venden, o por lo menos yo no los he visto, verdad que yo salgo bastante poco, ustedes saben, pero en Pinar del Río sí los venden y a mí me encantan, la verdad me encantan y los he comido de varias formas, o sea, con varias cosas, y la verdad es que me encantan todas. Así que hoy lo vamos a hacer de esta manera, que es bastante fácil por lo que pude ver. Esperemos que no me quede como el pan, que ustedes saben que aquellos panes parecían una tabla. Y bueno, los hijos míos comen cualquier cosa, ellos igual se lo comieron. Pero bueno, esperemos que esto me quede un poquito mejor. Ya les digo, por lo menos parece más fácil la elaboración. Así que sin más cha, sin más bla 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 y sin más chucu, vamos a empezar con el videito. Bueno, según la receta, necesitamos 125 gramos de harina, todo uso, que lo puse aquí, 30 gramos de azúcar, que lo tengo acá, y una pizca de sal. Vamos a tamizar la harina. ¿Listo? Harina tamizada. Agregamos el azúcar y también una pizquita de sal. Mezclamos para que se integren estos tres ingredientes. Y reservamos. Ahora, en una cacerola ponemos a hervir 250 mililitros de agua y 30 mililitros de aceite. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a aprovechar que hay corriente para hacerlo, y por supuesto lo tengo que hacer en esta olla, que es la arrocera, porque el fogón de inducción está roto y en esta tengo que empezar a hacer comida ahora, así que no puedo usarla. Vamos a ver en esta cómo queda. Yo nunca lo he hecho, no sé ni siquiera si en esta olla podrá salirme, porque hay que hacerle algo ahí, que vamos a ver si en esta tiene la suficiente capacidad para hacerla. No obstante, vamos a intentarlo, así que quédese conmigo para que sea testigo de cómo quedó esto. No sé si hasta el momento ya van teniendo alguna idea del dulce que quiero hacer para sorprender
a los muchachos. A Dalson cuando llegue de la escuela, a Ricardito cuando llegue del círculo, que es dentro de un ratico, dentro de una hora más o menos, ya tengo que ir a recogerlos. Así que quédese conmigo y vamos a ver qué sale de aquí. Miren cómo quedó. Esta es la masa que según vi en el video pues debía quedar, así que vamos a ver cómo nos queda. Vamos a esperar a que se fríe a que se refresque un poquito para freírlo. Me imagino que a estas alturas del video ya ustedes sepan de lo que se trata, pero si no lo sabe, pues espere un momentico y ya va a ver cuando yo le comience a dar la forma, y estoy segura de que usted va a saber de qué se trata. Pero vieron qué fácil fue la receta. Esperemos que salgan buenos, porque realmente quiero darle esta sorpresa a los muchachos cuando a mí me encantan y a ellos también, así que sería un gusto que les doy a ellos y también a mí, bueno, y a toda la familia, por supuesto. Así que vamos a esperar a que se enfríe un poquito y mientras tanto vamos a poner a calentar el poquito de aceite a la candela, que eso sí, por supuesto, lo voy a hacer con leña para que sea más rápido. Primero porque estoy bien apurada y segundo porque ya les dije aquí adentro no tengo dónde poner a freír. Así que nos vamos a prender la leña y a cocinar. Y miren cómo van quedando. Por supuesto que ya ustedes sabrán que son churros. Me parece que para ser la primera vez pues van quedando bastante bien. Así que vamos a continuar a ver cómo quedan. Esperemos que por lo menos de sabor hayan quedado buenos. Aún están un poquito calientes porque es que estoy apurada y no puedo esperar a que se enfríen. Por eso es que la mayoría de las cosas me quedan mal, porque es que yo hago todo apurado. Si no es porque se me va a ir la corriente, porque estoy apurada, porque tengo que ir a resolver algún otro problema, alguna otra situación, y por eso siempre me salen mal las cosas, porque apurado no se puede hacer nada. ¿Qué les parece? Ahora vamos a cortarlo en pedacitos más pequeños. Como pueden ver, picado en pequeños pedacitos. Vamos a freírlos allá afuera con leña para que sea más rápido. Y vamos a ver cómo nos queda. Y listo, ya están los churros. Miren ustedes mismos cómo quedaron. Delicioso. Les decía que yo los he comido de varias formas. O sea, los he comido pues así con cobertura de chocolate, que son muy ricos. También los he comido en Pinar del Río, claro. Con leche condensada, así rociada por encima, y son muy ricos también. Y también los he comido con azúcar blanca, así rociada, y la verdad me encantan mucho. Y en estos momentos pues también lo voy a hacer así con un poquito de azúcar blanca rociada, porque bueno,
es, aparte de lo más económico, pues lo único que tengo en este momento para echarle. Así que vamos a echarle el azúcar y después vamos a ver la reacción de los niños cuando lleguen a probar. Por supuesto yo lo voy a probar también, y mi mamá, que está aquí en mi casa, que somos las dos que estamos en estos momentos, pues también lo va a probar. Pero bueno, quiero ver la reacción de los muchachos, sobre todo de Dalson, cuando llegue y vea los churros. Están bien tostaditos. Están bien tostaditos. Ay, qué rico. Deliciosos, amigos, deliciosos. Nada que envidiarle a los que he comido cuando voy a Pinar del Río. Realmente me alegro de haber visto esta receta y haber aprendido algo más que se puede hacer con la harina de trigo, porque sobre todo en estas vacaciones que vamos a tener los niños aquí dentro de la casa y que siempre tienen hambre y que realmente no hay pan ni nada que darles, pues bueno, esto es una receta bastante fácil de hacer, con muy pocos ingredientes. No estoy queriendo decir que los ingredientes sean fáciles de conseguir, pero sí realmente son muy pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Vamos ahora corriendo. Voy a buscar a Dalson a la escuela, a Ricardito. No sé si lo pueda traer ahora porque es casi la hora de almuerzo. Si no, bueno, de todas maneras vemos la reacción de Dalson cuando llegue. Nos vemos más adelante. ¿Verdad que te gusta esto? ¿Qué es eso? Pruebe, mira, ves cómo está. ¿Están buenos o malos? ¿Rico? Perfecto, ¿eh? Definitivamente, amigos, entonces se pueden comer los churros. Ya usted sabe, la receta bastante fácil, con muy pocos ingredientes y se hacen bastante rápido. Así que, si les gustó este video, déjenme un like, suscríbanse a mi canal para ayudarme a crecer. Agradecida con todos los que me han apoyado hasta el momento. Saludos y bendiciones para ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Voy a repartir los churros y por supuesto guardarle los de Ricardo. Nos vemos en el próximo video. Chao.